Rompiendo Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles. Y todos sean bienvenidos, bienvenidas como de costumbre a Rompiendo Paradigmas por la señal de TRV. Ya estamos listos para llevarles a ustedes 30 minutos de un tema que seguramente va a ser bien importante e interesante, porque sin duda alguna hay momentos en donde necesitamos una mano amiga en materia de conciliación, en materia de revisión, de evitar que ese dolor que ya de por sí es una gran angustia se acelere más con los trámites que se deben hacer en un momento tan especial, tan difícil para toda la familia. Más adelante les daré cuenta de cuál va a ser nuestra temática. Por lo pronto, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad virtual, comenzando con nuestro canal en YouTube, Rompiendo Paradigmas TV. Importante suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que también está a su disposición nuestra cuenta de correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com y por supuesto seguirnos en Instagram @rompiendoparadigmastv. Es importante, como siempre les digo, para nosotros leer sus comentarios, pulsar toda esa opinión en base a las temáticas que vamos trabajando cada día. Hoy, por supuesto, un tema un poco difícil porque generalmente hay todo ese temor a lo que es aceptar, trabajar, manejar lo que es la muerte y nunca nos preparamos para ese proceso, muchas veces por evitación y por no afrontar. Hoy tenemos un invitado especialísimo, importantísimo, total conocedor de la materia en lo que es previsión familiar. Le vamos a dar, por supuesto, la bienvenida al licenciado Becerra, que nos está acompañando el día de hoy para hablar sobre la previsión. Bienvenido, licenciado Marco Becerra, especialista en venta y comercialización, parte de Serprefa. Vamos a comenzar de inmediato, porque el tiempo en televisión, como usted sabe, es bastante generoso, pero a veces es muy cruel, Sí. Previsión familiar. A nadie le gusta escuchar este tipo de expresiones. Hablar de la muerte es algo fatídico y la gente se colapsa, se estremece, porque la descarga emocional ante un duelo, sin duda alguna, es bien fuerte. Pero ¿por qué? Desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva de lo que ustedes están proponiendo, la previsión es importante. Bueno, porque este es un servicio, Carlos, que todos algún día lo vamos a tener que utilizar. Sí, señor. Estamos hablando del peor momento de nuestra vida cuando nos fallece un ser querido, y por eso es que, claro, se rechaza la idea de muerte, de hablar de cementerio, hablar de funeraria, cosas de esas, nadie quiere hablar de eso, pero todo el mundo está interesado en proteger a su familia. Y esa es la base de nuestra gerencia de ventas, pues, que es lo que estamos haciendo. Cómo ayudar al jefe de familia a que la proteja a todos sus seres queridos de vivir lo que tú decías, ese momento tan difícil, en una situación incómoda o una situación difícil económicamente, anímicamente. Entonces, estamos hablando de un tema que es emocional. Es muy importante acá. Entonces, Serprefa significa Servicio de Previsión Familiar. Nosotros atendemos a la familia en ese momento tan duro, y allí es donde, cuando nos fallece un ser querido, nosotros nos bloqueamos. Normalmente suele ocurrir. Porque es un momento muy duro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos 3 teléfonos de emergencia que trabajan las 24 horas del día. Este es un equipo multidisciplinario, profesional, con una sensibilidad humana tremenda, que ayuda a la familia en ese momento, sea el titular, sea cualquier familiar que él designe, porque hay veces que el titular no está en condiciones anímicas de hacer esto. Entonces se le va diciendo paso por paso qué es lo que tiene que hacer en ese momento tan duro. ¿Por qué usted cree que es importante que efectivamente la familia de alguna manera entre en una conciencia? Porque indiscutiblemente, como ya creo que está bien claro, ese momento es tan difícil, pero si no tomamos previsiones, si no de alguna manera adelantamos algunos trámites, algunos procesos, ese dolor que ya de por sí es un duelo muy importante, se complica con todos los corre-corre que suelen hacerse, porque a esa persona que ha fallecido hay que enterrarla. La gente toma esta previsión no porque le guste ni porque sea agradable, sino porque es un acto de responsabilidad familiar. Resolver ahora un problema del futuro que sabemos que algún día se va a presentar. Por ahí había un eslogan de seguros que decía: es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero en este caso ni siquiera eso funciona, porque sabemos que algún día lo vamos a necesitar.
Claro. Este es un servicio que algún día lo vamos a necesitar, lo vamos a tener que enfrentar. Entonces, precisamente, allí es donde la responsabilidad familiar juega un papel muy importante. Nosotros en Aragua, sobre todo, tenemos una gran cantidad de afiliados, sobre todo docentes, personal administrativo, personal obrero, la gente que más sensible en estos casos, pues. Porque cuando la familia tiene cierta facilidad económica para resolver esto, se alivia un poco el asunto porque sabe cómo resolverlo, pero cuando no hay esa situación, se complica mucho más. En el peor momento de nuestra vida, salir a buscar un servicio funerario, hacer contrataciones para la cual uno anímicamente no está preparado. Entonces, allí es donde Serprefa entra y le da paso por paso qué es lo que tiene que hacer, cuál es la funeraria que más le conviene, que la cobertura es a nivel nacional, cuál es la zona donde falleció el familiar o el estado, donde sea, se le asesora en eso. Si ya la familia tiene una funeraria estipulada porque ha trabajado anteriormente con otro familiar, se habla con la funeraria con el objeto de que la familia no tenga que vivir ese trámite tan doloroso. Me parece sumamente importante que te guíen ese paso a paso porque ciertamente hay un bloqueo emocional cuando ocurre una pérdida, por supuesto, física de un familiar. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y luego vamos a seguir profundizando cuáles son esos paso a paso que se sugieren al momento de atender una situación de pérdida familiar. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas por la señal de TR. Hoy estamos hablando acerca de la previsión familiar en compañía del especialista en venta y comercialización Marcos Becerra, perteneciente a Serprefa, y nosotros, por supuesto, buscando de alguna manera hacerles ver a ustedes la importancia de cambiar ese enfoque de pensamiento en cuanto a materia de prevenir, porque sabemos que efectivamente la muerte, el fallecimiento de un ser querido, indiscutiblemente ese es un hecho normal y natural en la vida, pero ¿qué hacer cuando no tenemos todo listo, todo preparado? Ya el dolor, como lo hemos señalado, es parte de una realidad. Sin embargo, hay otras cosas que se deben resolver. En la materia psicológica, licenciado, ¿usted considera que es importante que de alguna manera, de alguna forma, a esa persona, a ese titular, a ese ser humano que ha perdido a otro ser humano, se le oriente, se le ayude no sé, de pronto a revisar ese duelo y a calmarlo? Porque es que desde el desespero nada puede fluir bien. Sí, todo empieza con la llamada telefónica cuando ocurre el suceso. Como te dije, se ayuda a resolver todo el caso, inclusive si va a ser la inhumación por cementerio, si va a ser por cremación, toda esa serie de detalles. Hasta que sale del cementerio o del crematorio, se le hace un seguimiento a la familia, cómo va resolviendo todo y cómo se están sintiendo. Posteriormente le enviamos unos tips de cómo superar el duelo, paso por paso también, porque no es lo mismo la primera semana que la segunda semana o el primer mes que el segundo mes. Entonces se le van mandando tips, se le van mandando videos, se le van mandando ciertos tips psicológicos de cómo ir superando el duelo, ciertas recomendaciones, porque hasta la persona tiene que cuidarse, hidratarse más, que normalmente caminar más, no aislarse. O sea, hay una cantidad de detalles que ayudan a la familia, ayudan sobre todo a la persona, al doliente, en ese momento tan difícil, para irlo superando. Ya ese es un promedio más o menos de 4 o 5 semanas hasta que sale del primer mes del duelo, y ya a los 6 meses ya la persona por lo menos ha vuelto a su nivel emocional. Mira, eso me parece maravilloso porque ciertamente ese impacto emocional que va a tener el doliente, o sea, quien queda vivo, efectivamente hay un proceso que va a impactar, que es trabajar toda esa parte administrativa que resulta ser engorrosa porque me siento mal, porque tengo un proceso, pero justamente la clave está allí en ser responsable y manejarlo con anterioridad para que en ese momento yo me pueda dedicar a mi proceso de duelo. Qué importante realmente poder atender ese punto emocional para poder avanzar en el proceso. De verdad que esto me parece maravilloso. Totalmente. Lo cierto es que hablando de materia previsiva, el equipo de producción salió más temprano a la calle a pulsar la opinión del público para saber qué opinan acerca del hecho de tomar previsiones en materia familiar, si creen que es importante o no, y esto fue lo que se encontró. Veamos. Tenemos que
cuidarnos, querernos, apreciarnos, estar siempre unidos, querernos, no sé, y estar siempre pendiente de la familia, papi, no sé. Ay, es una cosa muy triste, porque hay que prevenir todo eso para uno no pasar por ese dolor tan grande, pero bueno, si nos toca, nos toca. Sí, mi amor, es muy importante eso, que tengamos eso para uno no salir en ese momento, porque uno no sabe cuándo va a llegar, ¿verdad? Y te da con ese, como usted dijo, el preventivo ese del funeral, de esto y el otro, y todo eso, no sé. Bueno, es importante, sobre todo pagar o sea, algo que tú tengas ahí seguro, porque lastimosamente va a llegar, esa hora va a llegar, ya que ya a mí me pasó y quedamos así como, wow. Y gracias a Dios tuvimos apoyo familiar y lo resolvimos. Pero siempre hay que tener un as bajo la manga para eso, siempre. Es importante porque a la hora de ese momento estás asegurado o el plan que tú tengas al momento del fallecimiento familiar, y ellos te pueden dar respuesta de dónde lo puedes velar, qué opciones tienes pues, para el proceso velatorio o crematorio en su defecto. No, sí, hay que tener sus previsiones, pero hay que considerar ciertas cosas. La situación en el contexto real del país y bueno, para todo eso es una realidad. No todo el mundo puede decir que puede hacer eso porque la gran mayoría no cuenta con esos recursos pero sí es importante tomar esas previsiones. Bueno, hoy en día, o sea, no hay muchas previsiones así, o sea, no está tan asequible ese tipo de cosas, como, o sea, a veces es costoso, incluso si son de bajos recursos las familias. Sí, hoy en día, o sea, ya en este tiempo realmente sí es muy importante porque más que todo esas familias que no tienen los recursos suficientes y de paso son muertes a veces naturales de un ser querido o un amigo, entonces no se puede cubrir todo ese tema. Ciertamente es importante estar preparado justamente para estos momentos porque es inevitable y también es inevitable sentir ese dolor. Entonces vamos a entender un poquito también ese aspecto económico que, como mencionaron, es una realidad y es importante también tener un adecuado manejo para cuando podamos prepararnos para ello. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya venimos nuevamente con el licenciado Becerra para profundizar un poquito en esos planes que se pueden ajustar a esas necesidades individuales. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas por TRB. Hoy estamos hablando acerca de la prevención familiar en compañía del especialista en venta y comercialización Marcos Becerra, perteneciente a Serprefe. Y nosotros dejamos allí al pendiente antes de la pausa comercial la parte económica. Sí, en efecto, muchas personas no tienen esa disponibilidad económica, claro. Pero es que indiscutiblemente esa inversión o gasto, como quieras llamarle, tienes que hacerlo antes o después. Entonces yo creo que de pronto hacerlo por paso, creo que va a ser mucho más factible que tener que buscar toda esa plata de es menos golpe. impactante Total. En cuanto al dolor que vas a estar viviendo. Obvio. Sin embargo, ¿qué opina el licenciado Marcos Becerra en este sentido? Porque todo lo que se previene puede tener un resultado mucho más favorable, ¿no? Porque a veces vemos en la magnitud y menos del complejo. dinero, pero de poquito en poquito es más fácil. Sí, se ha facilitado. O sea, los planes nuestros son planes colectivos. Excelente. Todos son planes colectivos, lo hacemos a través de los sindicatos de trabajadores, cajas de ahorro, asociaciones de jubilados. O sea, esos grupos para que obviamente la cuota sea mucho más pequeña y sea mucho más accesible a todo el mundo. Esta situación de colectivo ha traído como consecuencia que mucha gente que no está afiliada y que ha visto las bondades del servicio a través de estos 24 años que estamos trabajando desde aquí en Aragua, entonces han solicitado por intermedio de asambleas, en la asamblea solicitan a su directiva, todo eso, que le den cobertura a todos
Claro, sin que sea obligatorio. El que ya tiene otro seguro, el que ya tiene una previsión, o el que no le guste hablar de este tema porque tiene cábala de que si se afilia a esto le va a pasar algo. Pasa algo Entonces, inmediatamente. Ay, eso Dios nosotros mío. lo entendemos. Entonces, ellos pueden renunciar a su beneficio, pero generalmente los gremios y las cajas de ahorro y todas las asociaciones tratan de darle cobertura a la mayoría de sus afiliados para que no se queden sin protección. Entonces, Excelente. ese es el plan que está haciendo Serprefa a nivel nacional. La cobertura es a nivel nacional. Lo más importante, como le decía, atención inmediata a las 24 horas del día, los 365 días del año. Usted llama el 31 de diciembre a las 12 de la noche queda y bien. le va a contestar la encargada del departamento de Serprefa de emergencia. El equipo, pues son 3 personas que trabajan guardias 24 por 24 y le va a resolver el problema, le va a ayudar en ese momento tan No, y difícil. qué complejo justamente en estas fechas, efectivamente no sabemos Así cuándo es. eso va a pasar Total. y es mucho más sencillo manejarlo si tenemos algo ya previamente manejable. Hay algo que me Excelente. gusta mucho de lo que ustedes hacen en materia de prevención, que no solamente es el hecho que ocurre antes de la pérdida del ser querido, sino ese acompañamiento Eso es una maravilla. emocional posterior, porque efectivamente es cuando más se necesita esas palabras de aliento, de esas palabras de vamos a superarlo, las cosas van a pasar, el dolor es algo que también termina pasando porque son descargas emocionales que tienen su propio periodo, sus propios episodios. Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo ustedes en materia de ese trabajo se fortalecen? ¿Tienen una red de psicólogos? ¿Tienen un equipo que de alguna manera les favorece en ese sentido? Bueno, Carlos, nosotros tenemos en esto más de 40 años trabajando. Serprefa Aragua tiene 24 años trabajando con planes colectivos, pero nosotros tenemos más de 40 años de experiencia. Todos los directores han sido de crematorio, de servicios funerarios, toda esa serie de elementos que se conjugan aquí y que hemos vivido eso. Hemos pasado tantas épocas, por lo menos la pandemia nos trajo una enseñanza enorme, todos los códigos funerarios cambiaron y todo ese asesoramiento se le da a la familia en el momento de la emergencia. La cremación, por ejemplo, para decirte un punto, la cremación ha aumentado de la pandemia para acá, que antes se cremaba el 10, el 15% de las inhumaciones eran por cremación, ahora es casi el 50%. Wow. Wow. Entonces la gente le perdió miedo a la cremación porque vivió la pandemia. Cambió el paradigma. Pero entonces, claro, hay una cantidad de casos ahora que hay que asesorar a la familia en el momento de la emergencia porque por lo menos anteriormente la gente iba a cremar, pero entonces compraba una urna, la más costosa, y resulta que esa urna no se utiliza en la cremación. Wow. Porque no se puede cremar la urna. Excelente, Claro. Entonces ahora hay un código de alquiler o arrendamiento de la urna por el periodo de utilización. la apelación, pero Ajá, entonces exacto. sale mucho más económico. Entonces eso, la familia se ve beneficiada porque no tiene Claro, dinero. eso reduce costos. Ahorita ahí tenemos 8 millones de muchachos que han salido, de personas que han salido del país, y cuando fallece el papá o la mamá X, tienen que venir a veces vienen desde Australia, de Europa, de otras partes. Hay que esperar 2, 3 días para que Pueda llegar lleguen el los momento, hijos claro. o lleguen los familiares. Entonces allí hay que hacer una preparación especial. Hay un sistema de resguardo en las funerarias que están trabajando muy bien. Las funerarias en Venezuela están trabajando excelentemente bien. De resguardo del cadáver mientras llegan los familiares. Entonces ahí es que se hace el acto de velación. Y la Un trabajo, capacidad un trabajo. adaptativa, justamente. Son situaciones que se va asesorando al cliente en ese trámite de esas 12, 24 horas de que falleció hasta que hacen la inhumación, se va asesorando a la familia para que sea lo menos traumático posible y se resuelva todo ese asunto. Oye, qué Importante. maravilla, Son muchas las definitivamente. cosas que se deben tomar en consideración. Lamentablemente el tiempo en televisión se nos hizo corto y ya estamos llegando a la parte final de esta emisión de Rompiendo Paradigmas. Vamos a colocar en pantalla la frase del día, esa frase que de alguna manera resume lo que hemos estado conversando en esta mañana. Hoy tenemos una frase de Phil McGraw, abro comillas. No esperes a estar en crisis para elaborar un plan de crisis, cierro comillas. Así que la previsión, sin duda alguna, es la mejor alternativa, la mejor opción. Gracias, licenciado Es Marco necesario. Becerra, por estar Gracias con a ustedes. nosotros. Un placer Lamentamos estar que el tiempo haya sido tan corto, tan rápido, pero así es la situación en televisión. Lo cierto es que usted tiene la alternativa de cambiar de paradigma, de modificar el señor. sistema, entender que esa realidad está Necesario. allí, que en cualquier momento puede hacerse presente. Entonces, tome sus debidas atenciones previamente para que ese momento sea un poquito más llevadero. Nosotros nos
despedimos Exactamente. por este rato. Les invitamos a seguir en la programación de TRB. Nos reencontraremos el próximo lunes, cuando desde las 11:30 de la mañana estemos hablando de los autodidactas, esas personas que se la saben todas. Positivo o no, el próximo lunes. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Rompiendo Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles.